Hoy continúa la batalla para construir aviones que sean cada vez más rápidos y más eficaces. Los diseñadores no dejan de hacer pruebas con nuevos materiales, ampliando los límites de los conocimientos aeronáuticos. Cuando ven las palas barridas piensan, cielos, esto es distinto porque va a ser diferente a lo que han visto antes. ¿Es todo lo perfecto que puede ser? ¿Cuánto nos estamos acercando al límite en aviones comerciales? Ingenio al límite. Jets, construyendo el avión comercial perfecto. Este es el Airbus A330, uno de los aviones de pasajeros más avanzados en uso. Transporta 360 pasajeros, unos 300 más que el primer avión de línea, y los 3 motores Airbus producen suficiente energía para abastecer a un pueblo pequeño. El avión de pasajeros moderno es un milagro de ingeniería, pero el viaje del diseño para llegar hasta aquí ha sido una historia extraordinaria de inventiva y tragedias. Desde el principio, el sueño de los diseñadores aeronáuticos era construir un avión de pasajeros que combinara el excelente estilo del transporte en el viejo mundo con la alta tecnología, la alta velocidad. En los años 40 se inventó algo que revolucionaría el viaje por aire: el motor a reacción. Fue una época excitante. Los motores a reacción eran la auténtica noticia. Se hablaba de ellos todo el tiempo. Los aviones a reacción aparecían en los periódicos, en las noticias. Estaban batiendo nuevos récords. Era un modo de transporte revolucionario. Y el primer avión de pasajeros que usó motores a reacción fue el Comet. El Comet fue el que atrajo la mayor atención cuando despegó. El Comet, desde el principio, redujo casi a la mitad el tiempo que se tardaba en ir a cualquier parte. Por ejemplo, el primer vuelo, la primera vez que un avión a reacción de pasajeros volaba de Londres Heathrow a Johannesburgo, en Sudáfrica, el 2 de mayo de 1952, tardó 18 horas, y antes tardaba 32, así que fue un gran paso adelante. Un motor a reacción moderno tarda 15 días en ser construido y cuesta unos 10 millones de euros. Tiene 2 partes principales: el motor y el ventilador. Para que cualquier nave vuele necesita alguna forma de propulsión, y la más sencilla es el globo de un niño. Llenas el globo de aire y cuando sueltas la boquilla el aire escapa empujando el globo. En un avión a reacción el aire lo recoge un ventilador que es dirigido por el motor. Esta turbina recoge alrededor de 1 tonelada de aire por segundo, lo impulsa hacia atrás y empuja el avión por el aire. Se recoge 1 tonelada de aire por segundo, que es suficiente aire para vaciar 2 pistas de squash. Para viajar más rápido, los diseñadores sabían que necesitaban pasar más aire por el motor. Esto se convirtió rápidamente en el santo grial. En 1950 se diseñó una pala de ventilador para un motor a reacción de unos 30 centímetros. Los diseñadores sabían que la forma más sencilla de mover el aire a través del motor era aumentando el tamaño de las palas del ventilador. Pero así se estaban creando otro problema: las palas más grandes pesaban más. Así que en los años 70 intentaban encontrar una manera de hacer palas más grandes y más ligeras. La respuesta: hacerlas huecas. Estas palas huecas se utilizaron en 1984 en los Boeing 757 y después en los 747 y el Airbus A320. Pero no es fácil hacer una pala hueca. Los diseñadores de Rolls-Royce descubrieron que los 2 paneles se doblarían y vibrarían. Para evitar esto, hallaron una ingeniosa solución. Necesitábamos una pala hecha con 2 paneles de titanio, con un interior como un panal que evitara la vibración, lo que yo llamaría palpitar. Así que se mueven relativamente cerca la una de la otra. Pero las palas huecas no fueron el final de la historia. En los años 90, buscando lo último en motores, Hilary Barton y su equipo estudiaron diseños creados por ordenador para mejorar la forma de la pala. Lograron un diseño radicalmente nuevo: una pala barrida. Y consiguieron hacer palas aún más ligeras, cambiando su forma de construcción. La última pala se construye a partir de 2 paneles de titanio, con un tercero en el medio que los une, y básicamente forma un sándwich con un relleno en medio.
Luego, un segundo proceso de manufactura consigue la magia. Se aplica un calor extremo al sándwich y se inyecta un gas inerte dentro. Y esto hace que los paneles externos se inflen. Y eso hace que el corazón de titanio se encuentre entre dos paneles formando una única estructura. Y al unirse forma una estructura ondulada que tiene una forma como de zigzag. Una forma que hace que este motor sea tanto ligero como extremadamente fuerte. Pero Hillary cree que lo que llama la atención de los pasajeros es la forma rompedora de las palas. Creo que la gente va y mira la parte delantera del motor y cuando ven la pala barrida dicen, cielos, esto es distinto, porque va a ser diferente a lo que han visto antes. Después de 50 años de mejoras en el diseño, el motor a reacción es más poderoso que nunca. Pero también necesita ser probado contra los peligrosos pájaros. Desde los primeros días de la aviación, los pájaros han sido un peligro. El primer choque con un pájaro les sucedió a los hermanos Wright en 1908, cuando creó el avión de Orville. Wright chocó contra una gaviota. La primera tragedia fue en 1912, cuando a Carl Rogers, que también volaba en un avión similar, se le estampó una gaviota en los paneles de control y desgraciadamente murió a consecuencia de ello. Desde entonces ha habido choques con pájaros. Con la llegada de los aviones a reacción, las cosas cambiaron. A veces un choque con pájaros derribaba el avión, a veces no. Después un avión se estrelló al despegar en el aeropuerto de Boston y murieron 62 personas. Cuando se sospechó que se trataba de un choque con pájaros, la ornitóloga Roxy Laybourne decidió resolver el misterio. Comenzó a examinar los restos de los pájaros que habían chocado contra aviones, intentando establecer si había un modelo sobre qué pájaros eran los más peligrosos. Pero inmediatamente dio con un obstáculo. En muchos casos, los restos estaban completamente destrozados y muchas veces estaban quemados debido a las altas temperaturas. Son casi como tabaco desmenuzado en textura. Las técnicas normales de identificación de pájaros son inútiles en estos casos. Pero los ornitólogos podían utilizar los modernos microscopios en busca de pistas. Esto se puede hacer con los fragmentos más diminutos de plumas de un pájaro. En el microscopio podemos buscar la estructura de las plumas de los pájaros y la podemos comparar con el material de referencia que tenemos en el laboratorio para identificar al pájaro. A medida que llegaban las muestras al laboratorio, Roxy Laybourne empezó a identificar modelos. El factor crucial no era el tamaño del pájaro, sino si se trataba de un ave que se deja caer, como las gaviotas o los gansos. Los pájaros solitarios, como los cernícalos, por ejemplo, que podrían atravesar los aeropuertos, son mucho menos peligrosos para el avión porque vuelan solos y únicamente pueden chocar contra un motor. Era el choque múltiple, cuando el motor aspira más de un pájaro cada vez, lo que podría derribar un avión. Con esta nueva información, los diseñadores de palas empezaron a crear sus productos teniendo en cuenta la amenaza real de los pájaros. Se prueban todas las palas nuevas para ver si soportan el impacto de gansos de 2 kilos. Esta pala de Rolls-Royce está diseñada para disipar la energía del impacto. Se flexiona y solo tarda 2 rotaciones en volver a la normalidad. Una vez que ha rotado 1 o 2 veces, la pala vuelve a su forma original y sufre muy poco el impacto. Pero esta prueba representa a un solo animal y una sola pala. ¿Puede un motor en pleno rendimiento, que cuesta 10 millones de euros de tecnología punta, superar la prueba definitiva? La peor situación posible, un choque múltiple de pájaros. Antes de volar, todos los motores a reacción nuevos deben sobrevivir a una prueba definitiva, el choque múltiple contra pájaros. En un escenario ficticio se monta un motor a pleno rendimiento con un valor de cerca de 10 millones de euros y se le disparan 6 pollos muertos. Está claro que no podemos mover el motor hacia adelante de la velocidad de un avión, así que tenemos que disparar los pájaros al motor a esa velocidad. Se usan 6 tubos con aire comprimido para disparar los pájaros al motor. Aquí el objetivo es que el motor siga funcionando y no debe perder más del 25% de su potencia. Se disparan 6 pájaros.
Se aprecia un ligero cambio cuando las palas se flexionan, pero el motor solo pierde un 3% de su potencia, así que este despegue habría tenido lugar sin altibajos y sin riesgo para los pasajeros a bordo. Gracias al detectivesco trabajo forense de la ornitóloga Roxy Leyburn en los años 60, todos los aviones a reacción de pasajeros ahora se construyen para soportar un choque múltiple con aves. Hace 50 años el motor a reacción transformó el viaje por aire. Hoy es sorprendentemente potente y superpoderoso. Es el corazón del jet de pasajeros. Desde su primer vuelo en 1903, para construir aviones los ingenieros han usado papel, tela, madera y finalmente aluminio. Pero para conseguir el máximo de un avión a reacción, debería volar a más de 10.000 metros de altura, donde las temperaturas son de 40 grados bajo cero. Esto probaría los límites del aluminio. En 1952 despegó el primer vuelo comercial a reacción del mundo. Diseñado para volar a velocidades de más de 800 kilómetros por hora, es el primero de una nueva generación de aviones de pasajeros. Para que los pasajeros estuvieran cómodos a 10.000 metros de altura, el Comet tenía que estar presurizado y ser suficientemente ligero para el motor a reacción de primera generación. Los primeros motores a reacción no eran tan potentes como los que vinieron más tarde, así que la construcción tenía que ser lo más ligera posible. Para conseguir esto, los diseñadores del Comet hicieron un aluminio excepcionalmente fuerte. Hicieron costosas pruebas para confirmar que soportaría las presiones de la presurización. No había ningún problema. Durante un año, el Comet voló con seguridad. Pero en 1953 sucedió el desastre. Durante 1953 y 1954, el Comet, desgraciadamente, sufrió una serie de desastrosos accidentes. Toda la flota fue retenida en tierra y los investigadores de accidentes empezaron a buscar pistas de qué podía haber ido mal. A medida que se iban recuperando partes del Comet, eran inmediatamente enviadas a Farnborough, donde comenzó un laborioso trabajo de identificación y unión de las piezas. Durante meses estudiaron los restos de los accidentes del Comet y sometieron a un avión en activo a duras pruebas. El fallo que descubrieron es famoso desde entonces: la fatiga del metal. Los diseñadores del Comet habían escogido unas aleaciones muy fuertes de aluminio, pero resultó que ese era precisamente el problema. Como no se conocía en profundidad el problema de la fatiga en aquella época, no hubieran podido tener los conocimientos tan completos que tenemos ahora. Pero lo cierto es que cuando diseñas aleaciones para que sean muy fuertes, son más vulnerables a este tipo de problema de la fatiga y por eso se producen los accidentes. A la tragedia del Comet siguió una profunda investigación sobre metales y cómo se comportan en vuelo. Supuso un gran paso en la evolución de la construcción de aviones. Lo aprendido en la investigación sugería que los metales tenían que ser más gruesos y que había que cambiar el aluminio que se usaba. Y todo lo aprendido entonces sirvió para desarrollar el Comet 4. El Comet 4 era el producto de ese intenso estudio. Martin Painter es un auténtico entusiasta. No solo tiene grandes conocimientos sobre el Comet, sino que también tiene un poco en su garaje. Bueno, aquí tenemos dos secciones del antiguo Comet 4 Boeing. El avión formaba parte de una flota que empezó los primeros servicios de línea transatlánticos en 1958 y he conseguido un par de piezas. Un experto estudió una muestra de la pieza de Martin y demostró ser impresionante. Cuando probamos el material del Comet, nos sorprendió el alto nivel de fuerza que se había conseguido. El material del Comet está de hecho cómodamente dentro de los márgenes de las exigencias actuales para este tipo de aleación. La relación entre fuerza y peso del aluminio que usó para construir el Comet 4 todavía es la mejor que se puede conseguir. No es sorprendente que este material todavía se use hoy en día para fabricar aviones. Lo que el desastre del Comet enseñó a los diseñadores de aviones no era solo el peligro de la fatiga de los metales. También aprendieron a realizar la aleación exacta necesaria para las diferentes partes del avión. Así que usarías aleaciones diseñadas para soportar grandes fuerzas en la superficie superior del ala y usarías aleaciones que tuvieran buenas propiedades contra la fatiga en la parte inferior del ala. La tragedia del Comet 1 impresionó profundamente a los diseñadores. Revolucionó su concepción de cómo un avión puede ser ligero y a la vez seguro.
Un avión de pasajeros no puede estar hecho exclusivamente de metal. El piloto necesita ver por dónde va, y también para los pasajeros es agradable ver el exterior. En los aviones de pasajeros del futuro las ventanas serán duras como el acero y ligeras como una pluma. Esto todavía no se ha conseguido, pero este es el objetivo que ha estimulado a los fabricantes de vidrio durante medio siglo. En los años 50 la tecnología era un factor que limitaba y reducía el peso, así que usaban la mejor tecnología que había entonces, que era el endurecimiento convencional. El vidrio hecho de esta manera se había usado en aviones a propulsión, pero ahora todo había cambiado. Los vuelos a reacción exigían que el vidrio fuera más ligero y más fuerte que el endurecido con aire, así que comenzó la carrera en busca de un vidrio más fuerte. Para endurecerlo hay que quitarle el calor rápidamente. En los años 70, los 20 años de investigación de Pilkington en Birmingham dieron su fruto. Consiguieron una forma radicalmente nueva de hacer esto. Hoy en día, la clave de cómo funciona sigue siendo un secreto muy bien guardado. El vidrio viene por un sistema de barras. Se abre la puerta del horno. El vidrio entra en el horno. Está ahí entre 2 y 3 minutos a unos 600 grados centígrados. Luego sale del horno y entra en polvo. Parece líquido, pero en realidad es un polvo que está fluidificado gracias a burbujas de aire que lo atraviesan, lo que permite que el vidrio penetre cuando sale del horno. Este sorprendente polvo es muy eficaz para quitar el calor y en consecuencia para endurecer el vidrio. ¿Pero de qué está hecho? Por desgracia, no puedo darles la fórmula química, porque es material confidencial de la compañía. La última tecnología puede producir vidrio con la mitad de grosor que el que se usaba en los aviones de los años 50. Y tiene una fuerza sorprendente. En este experimento, se va a levantar un vehículo que pesa casi 1000 kilos. Todo el peso estará soportado por una sola pieza de vidrio. Es un vidrio endurecido químicamente. Ha sido endurecido sumergiéndolo en las sales calientes derretidas. Y tiene 8 milímetros de grosor. La barra de vidrio se coloca en la parte que levanta el peso. La grúa levanta el dispositivo hasta que todas las cadenas y soportes se tensan. En la siguiente fase, cuando se levanta el vehículo, es cuando la barra de vidrio de 8 milímetros soporta todo el peso. La tecnología más moderna, las condiciones más extremas, un peso muerto de unos 1000 kilogramos sobre un solo trozo de cristal. El avión más moderno necesita materiales ligeros, fuertes y que se prueben hasta el límite. ¿Pero qué hay de la forma del avión de pasajeros? El cuerpo del avión apenas ha cambiado en 50 años, pero las alas han sufrido un cambio espectacular. Cambiar la forma de las alas es una herramienta que los diseñadores pueden usar en su intento por conseguir aviones más rápidos y con mejor consumo de combustible. El Comet tenía alas formando ángulos rectos respecto al fuselaje, pero en los años 60, las alas de los aviones a reacción tenían un ángulo bastante diferente. Las alas de la primera generación de aviones comerciales eran básicamente similares a las que se usaban en los aviones a propulsión. Se necesitaba un ala que pudiera limitar el aumento de la resistencia a medida que el avión volaba cada vez más rápido con los motores a reacción. Estas alas más finas y orientadas hacia atrás permitieron a los aviones volar más rápido. Pero a medida que iba aumentando la velocidad, los ingenieros descubrieron que habían creado un nuevo problema. Cuando vuela un avión, el aire que se mueve en la parte superior del ala viaja más rápido que el aire que va por debajo. A medida que los aviones se acercaban a la velocidad del sonido, algo empezaba a ocurrir en la parte superior de las alas que era realmente preocupante.
La corriente de aire en la parte superior del ala iría más rápido que la velocidad del sonido, y de algún modo en la parte superior del ala se generaría una fuerte onda de choque que tendría mucho impacto, y eso es inaceptable. Hay que volar con muy poco impacto en el ala. Para eliminar esto, Jeff Yapp y sus colegas realizaron experimentos en el túnel de viento. Primero, aumentando aún más el ángulo de las alas. Nos dimos cuenta que orientando las alas hacia atrás, como en este pequeño avión moderno, el A330, donde se ve que el ala no es perpendicular al fuselaje, sino que está inclinada hacia atrás, vimos que eso también ayudaba a reducir la formación de ondas de choque cuando se aumentaba la velocidad. Durante más de una década se siguió modificando la forma de las alas hasta que finalmente completaron el puzzle. Podemos usar nuevos programas informáticos para diseñar teóricamente el flujo de aire y luego lo comprobamos en el túnel de viento para comprobar que hemos conseguido lo que estamos diseñando y los resultados han sido realmente buenos. Han diseñado un ala supercrítica. Hay que pensarlo un poco, pero el aire va a velocidad supersónica en gran parte del ala, incluso cuando el avión está volando por debajo de la velocidad del sonido. Y esto se consigue sin tener ondas de choque, que harían el vuelo poco económico. Y esta ingeniosa maravilla tecnológica es ahora la que escogen los fabricantes de aviones de todo el mundo. Las alas modernas han conseguido una combinación vanguardista de mayor velocidad y menor consumo. El Comet marcó el comienzo de un medio de transporte completamente nuevo. Y desde entonces, los diseñadores de aviones han estado refinando este concepto básico. Esta podría ser la última variación del tema. El Airbus 8380, con 2 cubiertas de 800 asientos cada una. Es un avión muy grande, que seguramente se acerca al tamaño límite que un avión podría tener con los materiales y técnicas de hoy. Se exploran alternativas radicales, pero por ahora, aquí está el límite de los aviones de pasajeros.